procurar que esto siga así, ¿no? Que ya haya pasado la situación, ya se puso en marcha la reserva fría casi 2 horas después de el corte. Le mando un saludo a Maxi, trabajador de servicios públicos, oyente de esta radio y seguramente no he hablado con él, no he visto si anda trabajando o qué, pero estoy seguro de que ha sido parte de este operativo para que tengamos luz, así que le mando un abrazo grande a él. Y bueno, en un rato iremos a la calle, tenemos algunas cuestiones pendientes por cumplir. Hay mucho movimiento en este viernes, particularmente para el móvil de Nuevo Día. Hay una conferencia de prensa a las 2 de la tarde respecto de grooming. No sé si se habrá concretado finalmente o no, una charla que se iba a dar en el CENIN 3 también respecto de uno de los temas en vigencia en nuestra ciudad, justamente por este caso que sucedió el otro día de los grupos de WhatsApp, donde fueron incluidos muchos niños y adolescentes con escenas explícitas de sexo, que ustedes hablaban ayer con Diego Pistán. Hubo una charla a cargo de Marco Barría allí en el CENIN 3, también a las 2 de la tarde va a dar una conferencia la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Hoy por la noche también nos invitaron a una conferencia de artistas regionales, ¿no? Sabes que acá lo tengo para difundir. Bueno, decíamos que hoy el programa es atípico porque... por ejemplo, esto que vamos a difundir ahora y vamos a ponerlo con música y se demora por el corte de luz la puesta al aire total de la radio, pero lo que sí vamos a comentar, esto que decía Juli, Santacruceños del Viento se llama, Artistas para la Identidad. Hoy a las 20:30 en el Teatro Gran Cabral, que es el nuevo teatro que inauguró su hacedor, Andrés Fernández Cabral, hace algunas semanas nada más. Esto es Ángela Sureda 444. Va a haber una rueda de prensa y es interesante el planteo que han hecho público en el transcurso de esta semana. Ellos son los músicos Eduardo Guajardo, que estuvo tocando aquí en la radio hace un mes atrás, Juan Bracalenti, otro artista de las nuevas generaciones del folclore santacruceño rivalleguense, junto también a Martín Leos. Llegaron las facturas. Qué lindo hacer un programa así, ¿eh? Dura media hora y tenemos una docena y media de facturas. Es decir, el índice de facturas por minuto cotiza en alza. Bien. La mañana te pasa factura, ¿eh? Literalmente. Bueno, leo esto y Nica, en esta media hora de aire que tenemos, apuntá lo que tengas ganas. Dale, pero dando pie a lo que decía Juli, sí, comento este párrafo que me pareció súper interesante. Invitamos a toda la comunidad artística, cultural, periodística, cantautores, intérpretes, difusores a participar del evento. Es decir, no es solo una convocatoria a medios de comunicación, sino a una comunidad más amplia. Es importante resaltar que esta comunidad artística santacruceña tiene como objetivo central preservar, producir, promover elementos de identidad cultural que ayuden a definirnos y nos representen para desarrollar y ofrecer un capital intangible pero imprescindible que nos permita crecer, crear y creer en nosotros como productores de bienes culturales santacruceños, fortaleciendo nuestras raíces y las de generaciones futuras. Esto, que es una presentación en sociedad, se llama entonces Santacruceños del Viento, Artistas para la Identidad. Y son 3 músicos: Eduardo Guajardo, de la Cuenca Carbonífera, Juan Bracalenti y Martín Leos, de aquí de Río Gallegos. Como no es solo una presentación para periodistas, está bueno difundirlo porque a mí me huele, no lo averigüé, pero por la hora a la que se hace no es común que haya una conferencia de prensa 20:30, para empezar. No, claramente. Acá una tocadita, ojalá, algo de música tiene que haber. Algo que el teatro es nuevo, el teatro todavía no ha tenido obras en función, así que está el Teatro Gran Cabral también abriendo sus puertas. Lo había hecho para la inauguración formal. Esto es entonces 20:30, Santacruceños del Viento, Artistas para la Identidad, en Ángela Sureda 444. ¿Qué te llama la atención para comentar en este rato, Nica? Bueno, más allá del corte de luz, pasaron cosas a nivel nacional que están de alguna manera vinculadas con el gobierno y también otros de casos policiales.
Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del femicidio en Chaco de esta joven Cecilia Strisowski? Sí. De hecho, con implicancia del poder político, ¿no? De turno, ¿no? Exactamente. Que de hecho creo que le terminó costando la elección también al oficialismo chaqueño, ¿no? Exacto. Bueno, César Sena, ¿se acuerdan de César Sena? Sí. Es el hijo de Emerenciano, ¿no? Sena. Bueno, se autolesionó tras un violento enfrentamiento en prisión. Recalcar que estas personas están en el complejo 1 detenidos en la ciudad de Resistencia, de Villa Barberán, pero se autolesionó luego de un enfrentamiento entre un líder de un clan que quiere mandar ahí en la cárcel. Está o reside en esa cárcel junto con su padre, con Emerenciano. Llevan 22 meses tras las rejas y bueno, todavía siguen diciendo ellos que son inocentes y que han sido mal procesados. Así que bueno, volvieron a aparecer a la palestra por este hecho, una pelea en la cárcel, César Sena y Emerenciano Sena, personas que todavía no se sabe a ciencia cierta qué ha sido el destino de esta jovencita con el cadáver o los restos de esta jovencita, ¿no? Volviendo un poco al ámbito local, regional, hay circulación restringida en rutas de nuestra provincia. En la ruta 40 entre Tres Lagos y Gobernador Gregores está restringida para todo tipo de vehículos por barro y lluvia. Sabemos que también la ruta 40 en ese tramo es bastante compleja. También la ruta nacional número 3 entre Caleta Olivia y Ramón Santos, lo que respecta al tramo de Santa Cruz, avisa la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el Ministerio de Seguridad por, en este caso, vientos fuertes y una alerta meteorológica vigente. También informa el Distrito Vial de Calafate que está transitable pero con extrema precaución la zona del Mirador hasta la Cuesta de Míguez y hasta la curva de las Tablas por Escarcha en el oeste santacruceño. Estamos viernes, hay gente que sale a la ruta, es cierto, no es tiempo de vacaciones y demás, pero hay más gente en tránsito en ruta los fines de semana que los días hábiles por distintas razones, así que atentos a la información que acaba de brindar Juli. Si ustedes acaso recién sintonizan la radio, no sé si a ustedes les pasa, cuando vuelve la luz y prendés la radio, entras a buscar en el dial y casi todas las radios están afuera del aire, es decir, casi ninguna está... quizás alguna excepcionalmente se sostiene y de a poco vas haciendo zapping a ver quién está ya transmitiendo. Algún día tendremos nuestro anhelado grupo electrógeno. ¿Vos decís? Sí, obvio. ¿Y dónde lo pondrías acá? Porque el ruido no te tiene que... En la vereda tiene que ir, me parece. Bueno, no, igual lo podemos poner por allá atrás. Lo que pasa es que me parece que dependiendo alguno de la combustión y demás, tiene que estar o en la vereda a veces porque lleva nafta o gasoil y un escape. ¿Vos qué decís? ¿Que hay que estar echándole a cada ratito? Y no sé si a cada ratito, pero sí hay que alimentarlo y eso combustiona y sale. Si lo llega a manejar acá adentro y es de ese estilo, con Brian. se nos llena de olor con Brian. ¿Cómo con la Brian? Oficina. Que conviva con Brian. Se lo dejamos ahí con Brian para que esté calentito. Claro. Que le tire la combustión a los pies. Pero bueno, algún día, señoras y señores. Bueno, así todo, con este contratiempo tremendo del corte de luz, estamos no solo al aire en FM 100.9, sino también en streaming. Contratiempo, dijiste vos. Sí. Contratiempo de tener Sandra Petovelo, que fue imputada por supuestos delitos en una transferencia millonaria para la compra de alimentos, la ministra de Capital Humano. ¿Dónde estás leyendo eso? En Noticias Argentinas. Bien, es una agencia, ¿no? Una agencia de Noticias Argentinas. Bien, saludo a Jeremías, que no lo habíamos saludado en esta transmisión atípica, el hombre detrás de cámara. Por supuesto que está Brian allí poniendo todo al aire para que la emisora, la FM, empiece a transmitir con normalidad en toda la programación, que además los viernes es una programación cargadita. Brian tuvo que reprogramar. ¿Qué cosa? Que eres capitán. Sí. Las aerolíneas reprograman vuelos, ¿viste?
Brian hizo la misma Comandante, operativa. no capitán, no Sí, hay cambio de comandante. rango. Pensé que era solo comandante por el asunto de que comanda esta nave. Claro. No, no. Pero no, va más Sí, allá. sí, Va la más allá. ANAC lo habilitó para la multicomandancia. Puede comandar cualquier situación, cualquier aeronave, lo que sea. Qué ganas de hacer un programa distendido, ¿no? Con media hora de aire y decís, che, pero ¿qué estamos informando? Y más, bueno, hay que informar, pero no les dan ganas como de relajar. Y si hacemos la charla que estábamos teniendo mientras el corte, No, esta no. estuvo buenísimo. Estuvimos una hora hablando de Episodios paranormales. Sí, exactamente. Acá, desde Tucumán hasta Río Gallegos, pero igual fue ecléctica la charla que tuvimos, porque hablamos de la historia de Gallegos, de personajes de Gallegos, Del río Gallegos inundable. de cómo vamos a tener que tener bungalú de un tiempo en adelante. Fue ecléctica, pero pasó fuertemente por el espiritismo en un momento. Hay que hacer, sí, un lado B de todo esto, ¿no? Sí. Siempre fuera del aire. Y esto, cuando se te corta la luz, acá además estamos en penumbras, Ujú. porque estando dentro del estudio, por toda la acústica y demás, no tenemos luz directa del sol, muy Una poquito. penita. Y aparte que no hay sol, ¿no? Entonces, ese cambio de rutina siempre te lleva a una charla inesperada. Sí. Y es interesante. Porque también te se encontrás suelen de otra dar manera charlas con el así. compañero, ¿no? Y decías, mira, nunca había hablado de este tema con este muchacho. Y a veces, mira, es más interesante de lo que yo suponía, no sé, el compañero de oficina, el que se siente Claro. en el escritorio de allá lejos. Ese tipo de situaciones pasan cuando se corta la luz como hoy. Y- Así todo, vamos a informar Sí. 2 o 3 cositas en los Sí. próximos Por 15 favor, minutos. sí, que Claro, hacen- claro. Pero no, hace sigan, falta. sigan, no los quiero interrumpir. No, te decía que esto es lo más resaltable a nivel nacional, lo que está haciendo ruido hasta ahora, esta imputación a la titular de Capital Humano. Y bueno, le entran balas a esta mujer, porque ya varias veces se la. Sí, es muy han cercana a imputado. Milei y Sí, Milei la apoya todo el sí, tiempo. exactamente. Y no habla nunca, exactamente. Ciertamente, no da entrevistas. Muy excepcionalmente dio 1 o 2 Ujú. desde que asumió. ¿Y qué más querés destacar de eso, Nica? Y no, Porque a ver, volvió la luz y vos estás entrando a las webs también a ver qué pasa alrededor. sí, y esto es importante. Dan marcha atrás. Las empresas alimenticias de cosmética y limpieza suspenden los aumentos que tenían programados. Mirá. Una buena. Bien, esto es cosmética y limpieza Y alimentos. y alimentos. Bien, quiero difundir esto que es, vos recién, Juli, dabas una grilla de cosas importantes esta tarde. Esto también es importante, no tiene que ver con las urgencias de los casos de posible grooming y demás de los últimos días, pero es un tema también sensible. Nos había llegado la información para difundirla y lo hacemos ahora, en el marco del jubileo. El equipo de Pastoral Migratoria Sí. de aquí de la iglesia invita a una charla que se llama Se trata de nosotros, no a la trata de personas, a cargo de la licenciada Marcela Villares. Bueno, como es a la tardecita, estimo no les debe haber cambiado mucho la rutina. Esto es en el obispado a las 19 horas. Y hay una frase que destacan aquí, porque es necesario abrir los ojos y los oídos para ver a los que permanecen invisibles y escuchar a los que no tienen voz, para reconocer la dignidad de cada uno y para actuar contra la trata y contra toda forma de explotación. Esta es una frase del Papa Francisco. Claro, la pastoral migratoria, por supuesto que es de la Iglesia Católica, Ujú. en este caso sede aquí en Río Gallegos, en esta diócesis, y quien invita es el equipo diocesano de la pastoral migratoria. Esto es entonces a las 19 horas en el obispado. La charla Se trata de nosotros, no a la trata de personas, a cargo de la licenciada Marcela Villares. Hoy teníamos un programa con 3 entrevistas, viste que vos decís, no sabés lo que el programón que teníamos. Programón. Lo tenemos recontraproducido, con entrevistas, con audios, bueno, tratando de hacer esto de un programa interesante, ¿no? De eso se trata, como tener la noticia del minuto y tener otras cosas en las cuales profundizar. No vamos a quemar quiénes son los entrevistados porque trataremos de dejarlos para el lunes, pero sí tenemos que contar esto en una línea, muchachos. ¿Qué ha sido la vida de Paulo Croppi? Se los tiro así por la cabeza. ¿Qué pasó con Croppi para el marciano que no sabe qué pasó ayer? Vialidad Nacional. Va a la MLS como buen Messi, ¿qué es? ¿El Messi de la obra pública? Ese era el mote que le había puesto Roberto Roberto Giudic, Giudic. porque Paulo Croppi había sido su funcionario en obras públicas, duró muy poco tiempo. Sí. Asumió- 3 meses casi. Asumió con Milei, con el gobierno nacional. Acá Sí. sabemos que Jairo Enoch Guzmán es el líder de la Libertad Avanza, es como la cara más visible, pero Paulo Croppi estaba en vialidad. Medio que podríamos decir que nadie se había dado cuenta hasta que tiraron el monumento a Osvaldo Bayer. Sí. Sí.
Que básicamente, por lo que tengo entendido, las directivas para ejecutar esa maniobra, si bien la desarrolló Vialidad Nacional, vinieron desde la Libertad Avanza Santa Cruz. Claro, es como que decapitaron la cúpula de Vialidad Nacional, pero el autor intelectual no era Pablo Croppi. No, claro, fue, de hecho, señalan Jairo Guzmán, el hacedor en su pretendida batalla cultural, ¿no? Un día después del Día de la Memoria, atacar justamente a uno de los núcleos y uno de los hacedores de la memoria de esta región, sobre todo, ¿no? Con todo su trabajo respecto de las huelgas obreras. Y bueno, tuvo una trascendencia, al igual, porque ya esto no es digamos, un intento fallido número uno. Habrá que ver en qué momento le tiran la oreja a él, ¿no? Pero cuando pasó lo de la bandera, o el posteo de la bandera de la diversidad prendiéndose fuego, toma la trascendencia que seguramente quisiera, pero se convirtió en tristemente célebre este muchacho, porque cada vez que hace esto de agitar las aguas y profundizar en su batalla cultural, lo único que termina sucediendo es que se vuelve un pelotazo en contra para su espacio, sobre todo, ¿no? Y para él. Volviendo a la renuncia. Dos personas fueron las no renunciadas, desplazados. Tanto el ingeniero Paulo Croppi como su mano derecha y el ejecutor del área de conservación, que es quizá la más importante que tenga o la que se pone de cara a la sociedad en las rutas y en los caminos, que se llama Raúl Borges, que fue también apartado. Quedó a cargo la letrada del ente, que es Andrea Lebrand, la doctora Andrea Lebrand. Me han mencionado que no solo el hecho de haber derrumbado el cenotafio de... Sí, el monumento a Osvaldo Bayer sería una de las cuestiones. Me parece que hay una cuestión de números detrás de este pedido de renuncia. ¿Habría números o montos o partidas de plata que habrían sido desviados o no estarían claro el destino que se les dio? Por eso es que se alejó. Mirá vos qué dato este. Y otra cuestión que hace a su ladero, a Borges, es que tampoco se cumplió, o él habría cumplido con lo que habría manifestado del, precisamente, conservación de rutas nacionales, ¿no? Sí, también los manejos o desmanejos para con la gente dentro del ente. Más allá de estos dos muchachos, la potestad sigue siendo la Libertad Avanza para designar a alguien eventualmente a futuro, y veremos si es de la Libertad Avanza Santa Cruz o la Libertad Avanza Nacional, digo. Pero para mí lo importante y lo trascendente es que tenemos un plan invernal que se viene, rutas como la 40, la 3, en el ingreso norte a Santa Cruz y en la salida sur, si se quiere, acá yendo al paso de integración austral, que están detonadas, que necesitan trabajos, y lo que significa o lo que representa el hecho de que echen a estos dos tipos es que va a venir otro, va a rearmar su organigrama, va a designar a su gente, va a empezar a planificar su trabajo, y entre tanto el tiempo transcurre, el invierno se avecina, y agradezcan o agradezcamos que hay trabajadores de vialidad de años que ya saben qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, y eventualmente cuando designan a un nuevo interventor o un nuevo directivo, se podrá apoyar en esas personas que ya tienen la expertise de saber cómo es todo el funcionamiento. Pero es un problema enorme que se esté cambiando un ente tan importante como Vialidad a medio camino, porque no se terminaron de acomodar para gestionar, que ya se tuvieron que ir. Y ahora el reacomodo, de hecho hablé ayer con un amigo que me dijo, ¿sabes cuál es el problema de esto más allá de las personas? Que todo conlleva un año y medio de reacomodamiento, porque además se designan nuevos directores de cada departamento, de cada área, y toda esa dinámica no es que el nuevo que llega dice, bueno muchachos, vos acá, salimos a la cancha y arranca.
Es todo una dinámica, una rueda que tiene que ponerse en funcionamiento nuevamente, que queda trunca ante una etapa tan importante como es el invierno en estas latitudes. Así Es que exactamente eso que describís. Y fíjate, Juli, hoy es 25 de abril. Hace un mes pasaba lo del Monumento Bayer. Exactamente un mes. No sé qué pensará Paulo Croppi, deberá decirlo en algún momento si es que tiene ganas de hablar, pero termina siendo una gestión absolutamente desdibujada, con un gobierno nacional que desfinanció. Ujú. Bueno, acá vos, Sí. Nica, comentás el asunto presupuestario de números y una lupa puesta ahí, y además con el nombre manchado, porque es el apellido, su apellido, vinculado a un hecho simbólico muy fuerte que es tirar el monumento, ¿no? sí. Entonces, pasó este mes. Estimo que no debe haber pasado muy bien, pero que se defienda Croppi, ¿no? No es que lo anda defendiendo No. uno, pero nunca dijo una palabra, ¿viste? Pero creo que encima ni siquiera es su batalla. Ni siquiera creo que haya sido la misión y función por la que él dijo cuando lo llamaron, che, quería agarrar el Distrito 23 de Vialidad Nacional, vamos con todo porque necesitamos ir contra el wokismo. No, yo creo que un ingeniero que lo ponen ahí es para tratar de subsanar las cuestiones propias del ente. Sí, Y él por hacer disputar, caminos, claro, despejar caminos, mantener arreglarlo. rutas. Y él por formar parte o por quedar ahí en la disputa de este muchachito contra, no sé, la identidad argentina de alguna manera, El muchachito es Jairo Guzmán. Jairo Guzmán, eh, terminó pagando. Y digo, yo, el currículum de un ingeniero, en este caso, es un medio chico el nuestro, pero no debe quedar muy bien visto después de 2 salidas bastante prematuras, tanto en la municipalidad como ahora en Vialidad. Esta es una emisión atípica, de hecho nos quedan 4 minutos de aire y estamos al aire hace 25, una cosa así. Vamos a contar 2 o 3 cosas. Sí. Ojalá ustedes que están escuchando la radio, también con rutinas cambiadas, encendiendo la radio a ver quién está al aire. Acá estamos, así y todo. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. De hecho estamos en streaming, en YouTube. Juli nos contó y chequeen ustedes en las páginas de gobierno de la provincia si van a salir a la ruta por alguna razón desde hoy, rutas provinciales, ojo con los alertas que hay en distintos lugares. De hecho, el motivo del corte de luz se informa desde Puerto Madryn, desde Chubut, que el problema fue climático. Exacto. O sea, la causa del problema, este apagón que tuvimos, al menos en Gallegos, en el centro durante 2 horas, de las 9:30 a las 11:30. Acá amaneció feo, ¿eh? El clima realmente adverso. No nos llevamos la peor parte. Vieron que hay tormentas en otros lugares Sí, y alertas en Caleta, meteorológicos. vientos fuertísimos. Sí, eso me está contando también gente amiga de Caleta, viento muy fuerte. Acá en Gallegos a esta hora hay 5 grados 8 de temperatura, térmica de 1 grado, pero el pronóstico para hoy tenemos apenas 8 de máxima y vamos a tener bastante viento, ¿eh? Tenemos para la tarde y noche de hoy lluvias aisladas con viento de 40 kilómetros, pero ráfagas de entre 70 y 80, atentos. Para la noche, cielo mayormente nublado, viento que va a promediar entre los 40 y 50, pero con ráfagas de entre 60 y 70. ¿Ya sin lluvia? Lluvias aisladas para la tarde. Ahí va. Es lo que apunta el servicio meteorológico para Gallegos. El sábado tenemos máxima de 9 y el domingo máxima de 12. En promedio han bajado las temperaturas, porque venimos de 17 grados Sí. anteayer. Fue un día espectacular el miércoles. Que vos contaste que te tocó entrenar. Entrené, pero ideal. Y ayer pintaba parecido, pero cuando ya salimos para el predio de entrenamiento, ya estaba feo. Ya se estaba levantando vientito, se estaba nublando y bueno, terminó y a las 15 minutos que terminó el entrenamiento se largó la lluvia. Ahí va. Nos quedó, perdón, un sí. tema pendiente importante de la jornada de ayer igual. Que, sí, de hecho lo íbamos a hacer con una entrevista. Comentalo, Juli, y la agenda de hoy básicamente la vamos a pasar al lunes. Los temas que haya que desarrollar. Pero contalo brevemente para quienes no están anoticiados. Bueno, ayer en la Cámara de Diputados de Santa Cruz se iba a desarrollar... Se desarrolló parcialmente, en realidad entiendo yo que fue una formalidad que se sentaron, homenajearon y recordaron al Papa y no mucho más, porque la 4ª sesión ordinaria se vio manchada por una denuncia de violencia de género por parte de la diputada de Unión por la Patria, Elba Lorena Ponce, mujer de 28 de noviembre, que denunció al presidente de ese poder, del poder legislativo, al vicegobernador Fabián Leguizamón,
que después argumentó que el enojo de Ponce que generó toda esta situación era porque le habían descontado más de 1.000.000 de pesos, 1.200.000 pesos de sus haberes por no haber asistido a su lugar de trabajo. Un apelativo en el que pude ver en las redes sociales, al menos en el común de la gente, si no vas a laburar, no se te paga. Y todo el mundo más vale, estaba de acuerdo. Ahora, no sé si eso justifique un accionar violento. En tal caso, eso, si hubiese sido ese el argumento, por vía administrativa queda claro todo y no hay que discutir mucho más, ¿no? Pero, bueno, se tornó o tomó otro tono la discusión, evidentemente que se dio en la zona de la presidencia, es decir, no había muchos testigos tampoco de la situación, en la cual la diputada Ponce denuncia por violencia. De hecho, presentó una denuncia, hizo una presentación judicial denunciando a Fabián Leguizamón por justamente violencia de género en la jornada de ayer. Esto es un hecho muy destacado que teníamos previsto hacer una entrevista y esto que bien resumís, Juli, lo vamos a retomar el lunes, porque vos decís, a ver, es una situación escandalosa, el vicegobernador se defiende, en el medio, para el clima de la Cámara de Diputados, está el caso Español, que también lo tratamos esta semana, la denuncia penal de la propia diputada, que esta mañana hizo un descargo más tranquila en redes sociales. Bueno, todo esto en materia periodística nosotros lo vamos a retomar. ¿Saben que me dicen que hay zonas de Gallegos que todavía no ha vuelto la luz? Sí, exacto. Sí, no, de hecho me estoy hablando con mi vieja que ¿Dónde está? Me dijo, ella está, sí, zona de calle Italia, zona de la Laguna Ortiz. Ella no tiene luz. Me decía en zona del barrio Gaucho Rivero. Gaucho Rivero tampoco. Gaucho eso Rivero, me barrio ex IPF y San Martín. También me dicen que no hay luz. Así que está volviendo paulatinamente el combustible. Deme, yo le alcanzo, no pasa nada. Brian, El combustible no, la luz, perdón. Que es el combustible de la radio, por ejemplo. Brian, anda por allí ese hombre que toca blues. Fíjense ustedes cómo altera la rutina esto. Que este era el tema musical con el que íbamos a abrir el programa a las 9:30. Dale un toque de volumen. And you feel real hurt. Come on over to the place where I was. And all your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Don't be afraid. Come on in. Como para no perder la sana costumbre de poner música y comentar de qué se trata, aunque la emisión sea singular por lo breve y por los contratiempos del corte de luz. A quien escuchamos, la canción se llama I'll Play the Blues for You, voy a tocar el blues para vos. Hoy hubiera sido el cumpleaños, falleció en el 92, hace mucho tiempo ya, Albert King, uno de los 3 reyes del blues. 25 de abril del 23 había nacido este hombre, falleció en el año 92. Albert King fue un influyente guitarrista y cantante estadounidense de blues, considerado uno de los 3 reyes junto a B.B. King y Freddie King. As I was saying before, loneliness can get you down, and I have heard of loneliness blowing. Quedarán para alguna otra oportunidad. Teníamos audios de Milei defendiendo el ajuste ayer con el periodista Laje en América 24 diciendo, ojo, que la gente todavía lo apoya. Milei hablando del Papa con Cristina Pérez en la señal de La Nación Más. Cristalina Georgieva, la capa del FMI, que dijo
que hay que votar a Milei. Sí, mirá que el FMI se ha metido, ¿no?, en situaciones electorales, pero no sé si tan abiertamente, porque a Macri le dieron Sí, fue muy explícita. 45.000 millones de dólares, pero acá dijo no tiene que torcer la El voluntad rumbo, política no hay ni que el cambiar rumbo. el rumbo. Es Sí. decir, Argentina tiene que apoyar en las próximas elecciones a su presidente. Es demasiado cristalina, no pudo Claro, ese es el nombre, Cristalina mentir. Georgieva. El audio es en inglés, pero los 20 segundos de esa frase son elocuentes. Casi no hace falta hablar inglés para entender Sí. lo que la mujer está diciendo, porque es muy claro cuando habla incluso dice domésticamente, usa Sí. esa palabra, y dice 15 segundos sobre la política argentina que son absolutamente evidentes. Y a propósito de eso, Caputo, el ministro de Economía, estuvo con Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, acordando los destinos o los pasos a seguir en el marco del programa. Es decir, que el gobierno argentino hoy por hoy está pintado, ¿no? Porque Sí, lo está manejan de afuera. monitoreado por el FMI. Está entregado. Está atado en una silla de pie de mano. Está absolutamente monitoreada la economía argentina y luego de Él dice monitoreada, vos le decías atado de pie y mano, dejá de bajar línea, viejo. Sí, pues después se Pará. enojan. No. Ahora, Eso ya ¿saben qué audio teníamos para hoy? Quedará para la Anti-libertario. historia, no lo vamos a pasar. Yo ayer cuando ¿Sabés escuchaba cuál lo de tenía? Cristalina, perdón, me imaginaba que ustedes pasaban el audio y después vos lo traducías. Igual a veces, a decir verdad, no puedo traducir todo. Es decir, no sé cada palabra. Los traductores hacen ese trabajo. Ajá. El traductor que estudia, Sí. se estudia esa carrera, traductor. En mi caso lo entienden un No, pero gran porcentaje. venimos también de que hemos pasado algunos de Trump y Sí. después vos lo... Y igual me hago un machetito Ahí va. por si alguna palabra, alguna frase se me escapa. Pero Caputo, además de estar en Washington haciendo lo que decías, ayer empezó en el canal de streaming Carajo, que es el canal de streaming estrella de los libertarios, donde está el famoso Gordo Dan. Hay 3 miembros del staff del Ministerio de Economía que empezaron un programa allí en Carajo. Y Caputo les mandó un mensaje desde Washington. Ese audio ¿En quedará serio? para otro momento. Capaz el lunes lo ponemos, vemos. Pero hay uno que quiero que compartamos, Brian. Mira, teníamos 6 audios del bloque de audios. Hay uno de Mandrilandia. ¿Lo escucharon? No. Es un Ah, video un de video. inteligencia artificial. Ponelo al aire, Brian. Esto lo posteó ayer el presidente. Mandrilandia, un lugar extraño donde el cepo le producía felicidad. Un mundo sumido en la mentira y el engaño, la corrupción y los negocios turbios. Hasta que un día todo cambió. Javier Milei apareció para liberar al pueblo argentino, víctima durante años de la opresión de Mandrilandia. A base de crecimiento económico y superávit, destruyó el cepo para siempre. Al perder sus privilegios, los mandriles cayeron en desesperación y los argentinos ahora tienen esperanza. ¿Podrán los mandriles aceptar la realidad y dejar atrás sus viejas prácticas? Continuará, dice el breve video de unos 40 y pico de segundos del presidente Milei. Esto lo posteó ayer en Twitter y, viste, yo no quiero curarme de espanto, Juli y Nika. Vos acabás de decir, Nika, estamos atados de pies y manos. Vos acabás de decir, Juli, che, mirá que en Washington le estaban bajando línea a Caputo. Mientras el presidente, además de su euforia de estos días, ayer salió más sobrio en 2 entrevistas. Claro, había muerto el Papa, salió como en un tono 2 cambios más abajo, pero en redes sigue con su lógica de esto es un video de inteligencia artificial, donde directamente habla de Mandrilandia, ¿no? Es decir, Mandrilandia somos todos los críticos de cualquier cosa. Sobre gobierno, todo los economistas, ¿no? empezando por los economistas, Sí. pero cualquier crítico es, mirá lo que te estoy haciendo mandril, que el mandril es la figura del... Un mono. Sí, pero ¿qué le están haciendo al mono? Digamos, ¿no? Yo no lo voy a decir Sí, al aire. sí, porque tiene, bueno, Claro, esa su retaguardia... Claro, sí, sí, claro. sí. Sí, su violencia sexual Ujú. en toda la figuración del presidente, y ahora terminamos esta cosa que 3 años atrás decís, che, esto es un programa de radio de actualidad, esto, no, medio lisérgico parece, no, Sí. esto está pasando y así las cosas. Y encima, resumido en 20 minutos, ¿no? Porque Sí. se nos cortó la luz. Y todavía no hablamos del Boca River, ¿eh? Pero no quería dejar de comentarlo. Muchachos, díganme ustedes, estamos en horario de cierre. No, vos sos el que se tiene que ir, nosotros estamos acá. sí, chocho. pero aquí el comandante... ¿El comandante se queda o no? Porque el rato viene el agua, así que... O vos te vas. Ah, bueno. Ah, listo. Hacé lo que quieras.
No. ¿Qué significa? Lo seguimos si querés. Si vos tenés que ir, nosotros nos quedamos con la Tengo gente, mi no otro pasa trabajo nada. en un rato. No pasa nada. Pero, pará, dijiste River Boca, ¿pensás que me voy a ir ahora? Y no sé, Acabas de decir River quizá Boca. tenés miedo, Soy qué hincha sé de yo. River. Sí. Ustedes son los que saben de fútbol igual. Yo creo que llega a River con un ánimo como muy arriba, desmedido, me parece, porque empataron con Independiente del Valle. No es que le ganaron 5-0. Boca llega muy bien también. Va a ser un lindo clásico. No, por mi enseñanza técnica del periodismo deportivo me sugirieron que no arriesgue resultados y voy a tratar de no hacerlo, pero River viene en un momento en el que ha levantado, que tiene muy buenos jugadores que estaban siendo muy cuestionados y que bueno, algunos tienen un par de años largos, ¿no? Como Nacho Fernández, que el otro día jugó muy bien, como Lanzini, que el otro día también creo que fue la figura de River. Y tiene nombres propios importantes. Si Borja llegara a estar en óptimas condiciones, que no se lo vio así en el último partido contra Gimnasia, que de hecho entró y salió, podría ser una buena carta. Claramente Mastantuono es un nombre propio muy importante a pesar de su juventud. Y Boca ha consolidado, sobre todo en los resultados, un buen presente. Pero me parece que en el funcionamiento, en lo futbolístico, en lo que pretenden, tanto Gago como Gallardo, si les preguntás, che, ¿tu equipo está jugando como vos querés? Ninguno de los dos respondería que sí. Entonces ahí se abre para mí un marco de incertidumbre, una pregunta que claramente se contesta con las condiciones especiales que genera un partido como este, ¿no? Para ambos. En este caso el local va a ser River, por ende tiene un poco más de presión que Boca. Boca lo que va a tener es la expectativa y las ganas seguramente de ganar ante un estadio lleno de hinchas rivales. No va a jugar Cavani, que es, si bien un jugador muy importante me parece, no tanto en el funcionamiento, sino por el nombre propio de Cavani. Creo que el hecho de que pueda jugar Merentiel y seguramente Milton Jiménez, o habrá que ver a quién dispone Gago, No juega, Milton Jiménez está lesionado. otro peso ofensivo, porque además está medio enemistado con el gol Edinson Cavani, entonces ahí tiene un punto en contra. Así que va a ser muy interesante. Como siempre, el clásico, no estoy diciendo nada nuevo, pero me parece que llegan en condiciones bastante similares, ¿eh? ¿Dónde estudiaste vos periodismo deportivo? En Deportea. ¿Y quién les sugería no arriesgar resultados? Si te acordás, si era alguien en particular, o algo así como criterios generales del periodismo deportivo, no arriesgues resultados. Creo que era el Conejo Gasparini, que era un profesor de gráfica que teníamos. ¿Y qué les decía? ¿Cuál era el concepto? Era Si esto, lo de que no hay desarrollás un que poco. jugarse, no hay que tirar resultados. Yo No hay que creo dar que, que pronósticos. gana tal o El que... PRODE, no hay que hacer PRODE. Pronóstico deportivo. Como periodista Aunque es una deportivo. tentación siempre, Sí. ¿no? Sí. Y vos, Nica, que sos muy futbolero y has hecho periodismo deportivo, ¿te llama la atención el partido de este fin de semana? Yo los escucho a ustedes, que son los que saben, y a mí me pasa que como hincha de River no estoy viendo los partidos. Claro, Entonces estoy medio a ciegas. Sí. Mirá, Todo lo que ustedes me están diciendo, por un lado me desasna, pero al mismo tiempo me resulta interesante porque saben. sí, llegan con dos falsas realidades. Dos falsas realidades. Sí, Boca mostrándose puntero. de su La única zona. verdad es la realidad, estimado. No, pero mostrándose puntero en su zona, pero no está jugando bien. No. No ha jugado bien desde No como que... quisiera, por eso te digo yo. Claro, por eso son falsas realidades. Quizás lo veo un poco mejor a River, que tampoco viene de convencer desde el juego organizativo y colectivo que pretende, pero tiene con qué, lo mismo que tiene Boca con qué. A ciencia cierta, el que tiene las mayores obligaciones quizás sea el conjunto de River, Por jugar de local. por jugar de local y porque está en otra cosa, está jugando un torneo internacional como la Copa Libertadores. Ambos ya clasificados a la siguiente instancia de la Liga Sí. Nacional. ¿Qué partido se puede ver? Y es un clásico.
no me pidas que se vea cosas lindas o algún movimiento interesante. Va a ser muy reñido, me parece a mí. Y el que esté más finito, que en ese sentido me parece que está más fino en delantera Boca que River, puede sacar su diferencia. A River lo veo muy figuras dependientes, muy el colombiano Borja dependiente, que lo ha sido, pero me llenó los ojos el otro día de buen fútbol Mastantuono. Quizás el arma secreta, o no tanto secreta, porque ya lo deben haber estudiado para este superclásico. Y de Boca, la gana de Palacio, lo que pone siempre este chico que es de Unión, que venía de Unión, Zenón, más allá de la bestia Merentiel. Lo de Boca es más conocido, o tendría con qué contrarrestar lo de River. Y lo de River por ahí, realidades mentirosas. Para ir a los números Sí. de lo que hacen a la realidad, Boca es el puntero de la zona A con 32 puntos. En 14 partidos ganó 10, empató 2 y perdió 2. De los últimos 5 ganó 4 y perdió 1. De los últimos 5 River ganó 1 y empató 4. Ganó el último, el reciente, que le ganó a Gimnasia 3-0. Tiene 6 victorias, 7 empates y una sola derrota hasta aquí el equipo de Marcelo Gallardo. Y el antecedente de ambos es victorioso. Boca le ganó a Estudiantes 2-0 en su cancha y River le ganó 3-0 al Lobo en La Plata, en este caso. Así que vienen los dos de una victoria reciente, pero Boca tiene mejores números porque hizo 12 puntos de los últimos 15 y River hizo 7. Fecha 15 dijiste. Fecha 15. Arranca hoy a las 3 de la tarde en Mar del Plata, Aldo Civi ante Banfield. A las 5 de la tarde, con homenaje al Papa, San Lorenzo en su cancha va a estar recibiendo a Rosario Central. Y cierra la jornada de viernes Belgrano en su cancha enfrentándose a Argentinos Junior. Mañana, como todos saben, atípico, el domingo, atípico el horario. ¿A qué hora es? 15:30. Siempre viste que son 17, 18, ¿no? 15:30. De Sí. hecho, la Liga de los Barrios, por ejemplo, moldó todo su cronograma del fin de semana para que en ese rango de 3:30 a 5:30 no se jueguen los partidos. Mira, Claro, la gente que va a ver fútbol pueda ver el clásico tranquilos y los jugadores Sí. puedan jugar al fútbol sin pensar en Sí, que está jugando de hecho, yo su juego a la equipo. 1, jugamos de 1 a 3 y de ahí nos iremos corriendo a mirar el partido. Saludos Bien. para Toto Márquez, que dice que el barrio Fátima no tiene luz, también que el 499 no tiene luz. Nos agregan ahí los oyentes, Bueno. así que un abrazo. Bien, al puñado, sea grande, sea chico, de oyente que está en este día raro, atípico en Río Gallegos, gracias por estar ahí. Me tengo que retirar, ustedes siguen al aire. ¿Nos quedamos un ratito más? Un rato más. ¿Ustedes también se tienen que yo retirar? tengo que- Bueno, vayan nomás, yo me quedo un ratito más y concluimos en 20 minutos, 15 minutos. Está muy bien. Leche Bueno, caliente a Lau. estamos en streaming, estamos en YouTube. Digo, para quien tiene problema para sintonizar la radio o lo que sea, pero tiene buena señal de internet, vayan a YouTube, que allí estamos. Juli, te dejo con un tema musical. Perfecto, Esto es buena con música lo que dicen a usted. es con lo que íbamos a abrir el programa, porque empezamos con efemérides musicales. Esto, la apertura más musical, y enseguida pasamos a los títulos. Lo empezó Rodri hace un mes atrás y seguimos más o menos esa línea. Dicho sea de paso, Rodri Arredondo va a estar volviendo en unos días al aire. Y era un par de temas bluseros. Recién escuchábamos a Albert King, que hoy hubiera sido su cumpleaños. El otro de los reyes del blues es B.B. King, que un día como hoy, del año 2000, publicaba esta canción que vamos a escuchar, que se llama Making Love is Good for You. Medio zarpado. Pero el amor es bueno para Claro, sí. uno mismo, digamos. Claro, O para ti. hacer el amor es bueno para vos. Diríamos en Argentina, ¿no? Después le podés meter el ti, el tú, el usted, según el auditorio, digamos. ¿Usted qué opina?
Ah, no, la pensaste demasiado. Fuerte ¿era sí o pregunta, no? fuerte Es- pregunta para cerrar el programa. Es Hacer el amor está bien. Es viernes. Ay, bueno, con más razón entonces, Rey. Y Bueno. con esta lluvia, Acomoden bien su rutina, muchachos. Que tengan un buen viernes por lo pronto y un buen fin de semana. buen fin de semana, Lea. Estamos en víspera de cumpleaños de Lea y de Fere. De Fer, sí, sí. Así que la semana que viene habrá que festejar, me cambian la fecha, por favor, del festejo, porque yo justamente ese día trabajo. Y es fin de largo, se podría tranquilamente. Te elevo una solicitud ahí interna, pero se lo hago ¿Eso, con eso en ustedes. una cooperativa se vota o Sí. cómo es? Y nada, depende de la ¿Votan disponibilidad de entre los cumpleañeros. socios? No voy a decidir yo cuándo van a festejar ustedes su cumpleaños, pero sería lindo. O sea que en este poder caso, compartir. aunque no soy socio fundador, puedo votar por ser el cumpleañero. Igual ya se estableció la fecha. ¿No te llegó la invitación? Sí, me llegó la invitación, pero estás ahora queriendo cambiarla. Yo Sí, propongo sería asamblea, ya que va a ser mi cumpleaños. Propongo asamblea, votan los socios fundadores de la cooperativa Nuevo Día Vale y los doble el- cumpleañeros. bueno. Voto de cumpleañero vale triple. Ah, perfecto. Ah, mira vos. Perfecto. Son Eh, detallitos. Lo de Moretti en San Lorenzo. Guarda con cometa. Ahora sí. Escuchamos música, se va Lea, se va Nika, así que me quedo yo haciéndole el aguante un ratito más. A ustedes, mientras se normaliza el suministro eléctrico en este punto de la Patagonia, no sé cómo estará mientras vamos indagando en el resto de Santa Cruz, a ver cómo va dándose la situación. Esto es Arriba al Día, en su 10ª temporada, y quedarán a cargo y en compañía mía, que soy Julián Quirós. Leandro Dolan, Héctor Mancilla, gracias por sus labores y por las historias compartidas. Lleven una factura para el camino. So take care of your body, make a little love today. Ain't nobody can live forever. It's just something that we all understand. But while we're young, y'all, we can make it better if we take care of our bodies while we can. 'Cause making love is good for you. Making love is good for you. So take care of your body. Make a little love today. Man and woman get together, play the game and swear they're having fun. But if we make a little love from the very start, what a lovely way to get to know someone. So making love is good for you. Hey, making love is good for you. Take care of your body. Make a little love today. Let the wise man think about it. I'll just put my thinking on the shelf. But if the good Lord made something better than love, I swear he must have kept it there for himself. Hey, making love is good for you. Making love is good for you. So take care of your body. Make a little love today.
Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste y agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100. No me hablen del camino del diablo, o de la búsqueda del placer. Ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100. Ana, Ana, puede ser feliz igual. Ana, puede ser feliz igual. Suena hit en Radio Nuevo Día o Hate, como le decían también algunos en alguna época, esta banda de trascendencia latinoamericana. Incluso recuerdo que en Chile era muy, muy querida y que en este caso hace Ana, ¿cierto? Buenos temas nos dejó. ¿Este también nos lo dejó Lea o lo seleccionaste vos? Después quiero saber qué más nos acompañará. ¿Nos vamos a quedar hasta que venga la U? ¿Qué le parece? ¿Ya comiste tus 2 facturitas? ¿Te llevaste las 2 facturitas acá? No merecen ni respuesta. Ah, no. Mirá vos. Y te dejo otra, si querés. Te dejo, ¿qué te llevaste? Una media luna y un churro. Está comiendo un churro con dulce de leche espectacular que acaba de traer Fernando Tornú. Ah, ¿cómo? Mentirosa. Sí, fue así, manoteó y se llevó de a 2. Bueno, jornada en la que poco a poco, paulatinamente, vuelve la luz en algunos, o el suministro eléctrico, para decirlo correctamente, en algunos puntos de la ciudad. Gracias, en este caso, a que la reserva fría de Río Chico está abasteciendo justamente a nuestra ciudad o a parte de nuestra ciudad. Justamente es por eso que podemos estar al aire, buscando mitigar el impacto mientras se solicita el uso responsable del suministro eléctrico a la población. Hay algunos que todavía están esperando que vuelva, justamente. Creo que zona de, dijimos, Fátima, zona de barrio 499, zona del barrio San Martín, ex YPF, zona de barrio Belgrano también, no tienen luz, así que de a poco se va restableciendo. Desde Servicios Públicos, reitero, solicitaron a la población hacer un uso responsable del suministro eléctrico, evitar el consumo excesivo a fin de prevenir cortes rotativos. ¿Qué más tengo para contarte en la jornada de hoy? Porque fruto de lo que sucedió, el Consejo Provincial de Educación dispuso la suspensión de clases en el turno mañana en toda la provincia. En toda la provincia los chicos se retiraron y las chicas se retiraron a sus casas justamente por la caída de la línea de 500 kilovatios desde Puerto Madryn hacia el sur por una tormenta electrónica, dijo. ¿Quién quiere ir a la escuela hoy, loco? Exactamente, hoy es viernes, puncha la capum, ¿qué vamos a ir a la escuela? No, hay que bajar el mensaje de que hay que educarse, hay que ir, hay que instruirse. El Consejo Provincial de Educación informó hace algunas horas que por lo acontecido se suspendía en todo el territorio provincial, en los establecimientos educativos,
el dictado de clases y justamente se aguardan novedades para lo que será la tarde de esta jornada. Mientras tanto, también indagando nosotros en cómo está el interior provincial, porque te estoy hablando de Río Gallegos, pero eventualmente las otras localidades también que están en el interconectado están en una situación similar y habrá que ver de qué manera se abastecen. Hay interrupción o restricción en la circulación de las rutas nacionales 3 y 40 en nuestra provincia, atentos a las condiciones climáticas también, y en la ruta 5 hacia el Calafate también por escarcha en la calzada. Una última antes de ir a escuchar un temita más y después sí, seguimos desandando la actualidad informativa. Tiene que ver con una nota muy interesante y muy pertinente que hicieron nuestros compañeros de la otra gestión en la mañana de hoy, antes de que la luz se fuera. Porque ellos hablaron con la doctora Verónica Zubich, quien es la fiscal de Cámara, la representante del Ministerio Público Fiscal, quien es la que eleva la acusación o la que hace en realidad, voy a decirlo bien, la que hace el pedido o hace su propio pedido de condena. Y en el caso de la muerte de Briana Matulich, del juicio justamente por su muerte, ayer se generó polémica y disgusto también en el seno de la familia de Briana. Lo pudimos escuchar al aire de Radio Nuevo Día, lo pudieron ver también en nuestras redes sociales y luego también volcado en el portal líder de noticias de Santa Cruz, que es el diarionuevodía.com.ar. La palabra de Jorge, que expresaba su disgusto. Explicó la doctora Zubich que su calificación se ajusta al marco legal vigente y que, aunque el hecho es repudiable, la figura de dolo eventual no era aplicable. La querella, representada por los doctores Matías Solano y Karen Kader, pidió 20 años de condena. Zubich, como fiscal, pidió 6, en tanto que la defensa del imputado pidió 3 años de prisión. Ahora, el tribunal, compuesto por la doctora Vila, el doctor Bersanel y el doctor Yance, serán quienes determinen y comuniquen el próximo miércoles 7 de mayo cuál finalmente será la condena para Esteban González por haberle dado muerte a esta adolescente de nuestra ciudad. Explicó la doctora Zubich los fundamentos jurídicos detrás de su postura, se refirió a la frustración social y familiar que hoy se evidencia sobre todo en las redes sociales y calificó una pena que parece injusta, pero es lo que estipula la ley. Todo lo que no hay que hacer, él lo hizo. Conducía alcoholizado, en exceso de velocidad, atropelló, arrastró a la víctima y huyó. Es repudiable desde todo punto de vista, dijo la doctora Zubich, pero aclaró también que no todos los hechos pueden encuadrarse como dolo eventual y que su deber como fiscal es actuar con objetividad como parte y no como parte interesada. No puedo forzar una norma para que encaje en una figura penal que no corresponde, dijo. Zubich explicó que el artículo 84 bis del Código Penal, bajo el actual encuadre y bajo el cual encuadró su pedido, ya contempla los agravantes como la fuga, el alcohol en sangre y el exceso de velocidad. Ese artículo fija un máximo de 6 años. No puedo pedir más que eso si no hay elementos que me permitan acreditar el dolo, dijo, diferenciando este caso del de Rodrigo Coquito Yarzo, que también fue víctima de un incidente de tránsito, en ese caso con un condenado que es Jorge Vera, que era agente de tránsito en ese caso. La fiscal remarcó que la diferencia con la querella, que pidió 20 años, desde su perspectiva es un acto de irresponsabilidad, porque se generan expectativas que la ley no permite cumplir. En otros casos, incluso con homicidios cometidos con armas blancas, se ha aplicado esa pena, dijo, aludiendo, por ejemplo, al caso de Soledad Burgos, asesinada en el Calafate.
Señaló que también ella no pacta calificaciones con nadie. Calificaciones es, digamos, la carátula que lleva el delito por el que se está juzgando. No hubo ninguna negociación. Supongo que Solano se refería a que la calificación era inicial, era otra, pero yo tomo mis decisiones luego del juicio oral, cuando todas las pruebas están sobre la mesa, dijo la fiscal Zubich, que de esta manera expuso sus argumentos en este mismo espacio, en Radio Nuevo Día, en charla con Claudio y Karina, en la otra gestión, en el inicio de esta jornada. Tengo algunas noticias más para contarte, pero compartimos un poco de música, si le parece, al gran Brian Álvarez, y después de la misma volvemos con la recta final de esta propuesta. Sonaba Babasónicos en Radio Nuevo Día. Antes que despiertes quiero dejar en claro que no voy a dar el brazo a torcer. ¿Cómo llegamos hasta acá, donde mi peor yo nos abraza y nos hace abrir la boca sin ningún control? Si me vas a arruinar, no lo des por hecho hasta que lo hagas de verdad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada a la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos, aunque me claves la otra mitad. Antes que te duermas quiero dejar en claro que peleas con un espejo de pared. ¿Cómo llegamos hasta acá, donde tu peor yo se te instala y decides sacarnos la piel? Si me vas a empujar, no me des por muerto hasta que me caiga de verdad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada a la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos, aunque me claves la otra mitad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada a la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a tu club, aunque me claves la otra mitad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada a la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a tu club, aunque me claves la otra mitad. Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes. Eres cuando despierto lo primero, eso eres. Lo que a mi vida le
hace falta si no vienes? Lo único preciosa que en mi mente habita hoy. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón, pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto, pues eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Eres el tiempo que comparto, eso eres. Lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Soy el que quererte quiere como nadie soy. El que te llevaría el sustento día a día, día a día. El que por ti daría la vida, ese soy. Aquí estoy a tu lado y espero aquí sentado hasta el final. No te has imaginado lo que por ti he esperado, pues eres lo que yo amo en este mundo, eso eres. Cada minuto en lo que pienso, eso eres. Lo que más cuido en este mundo, eso eres. ¿Tiene clases? ¿No? ¿Suspendieron? Ok. Continuamos en Arriba al Día. Saludo especial para Beto Barría, compañero, amigo, familiar. En mi caso, familiar. Beto. Anda mi hermano Gabriel Quiroz también por aquí, que ya se también ingirió, degluteó una factura. Que estamos averiguando dónde son. ¿Son de acá a la vuelta? ¿Bueno, comiste? Bueno, pero están acá para ser consumidas. Está Laura Andreoni también ya por los estudios de Radio Nuevo Día. Y hay que decir, como novedad significativa, que deberán, y si nos pueden ir avisando porque no hay una comunicación oficial al respecto, al menos por el momento, respecto del turno tarde, de las clases en el turno tarde, porque acá tenemos luz, estamos gozando de... Bueno, en realidad no es un beneficio, no es algo que es normal, pero bueno, en esta jornada pareciera en algunos casos ser excepcional. Pero por ejemplo, el Colegio Fátima suspendió las clases en el turno tarde. La escuela 91 es 91 del barrio San Benito, la primaria, y por ende entiendo yo que la 47 creo que es la secundaria, y el jardín, que están todos en la misma cuadra, no tendrán clases. Me dicen, por ejemplo, que el secundario 18 en el barrio Evita hay luz y por el momento tienen. Entonces, es una situación que entiendo, al menos en nuestra ciudad, todavía no es uniforme, no se ha tomado una decisión única, porque hay sectores que tienen luz y otros no. Pienso en nuestro compañero Tony, que zona de Barrio Belgrano, Gaucho Rivero, en realidad nos dice que él no tiene luz
Entonces pienso que, por ejemplo, a 2 cuadras de su casa o algunas cuadras está la escuela 63, allí en José Ingenieros y Rogelio Irurtia. No tendrá clases. Pienso en voz alta. El secundario 19, eventualmente tampoco. Pero díganme ustedes, seguramente hay grupos, por ejemplo, le acabo de preguntar a mi hermano, que es padre, y le pregunto, che, Vicky, ¿tiene clases? Y él me dice, recién nos avisan, me reenvía un mensaje que se suspenden las clases por la tarde, justamente por esta situación. Todavía no hay luz por aquellas latitudes, por ende no habrá clases. Porque además ustedes no solamente entiendan que es la luz, sino que también es la calefacción. En los edificios donde hay calefacción central, que en los establecimientos educativos son todos, no habrá calefacción. Entonces, no. En mi época, Brian, íbamos a la escuela. Nada, mentira. Tampoco se cortaba tanto la luz, me parece. En mi época. Claramente, amigo. Así que vayan contándonos al 1551 6051. Estamos atentos al celular de la radio para ver y saber si en algún establecimiento en particular tienen, si hay algún docente que esté escuchando y tiene la data de su escuela, su establecimiento particular, nos avisa. Pienso en Barrio Fátima nuevamente, ya que el colegio Fátima suspendió. Por allí cerca tenemos el secundario, la escuela 10, no, perdón, la escuela 11 y el secundario 10, que están ahí en la zona, en el mismo edificio o en la misma cuadra. El jardín también, que no me acuerdo qué número es. Así que será cuestión de entrar a los grupos, o si tienen página de internet, que por ejemplo algunos jardines lo tienen, donde van emitiendo los comunicados, van avisándole a los padres y madres si es que hay o no hay. Pero por ejemplo, queridas familias, les informamos que se suspenden todas las actividades del turno tarde debido a que la energía eléctrica aún no ha sido restablecida en nuestro establecimiento, valga la redundancia. Asimismo, notificamos que las reuniones de padres para primer y sexto grado se realizarán bla. Eso es lo que comunica, por ejemplo, el colegio Fátima. Así que atentos a ello, no se confíen de que haya o no haya, porque es, al menos hasta el momento, situación particular de cada establecimiento. ¿Qué más te cuenta el diario Nuevo Día a esta hora en el trabajo que se está desarrollando en la redacción? Mientras voy chequeando el portal líder de noticias de nuestra provincia, que ya dijimos, no hubo clase durante toda la mañana durante la mañana en toda la provincia, justamente por este corte de energía eléctrica. Una que tiene que ver con el ámbito político y sindical es el paro que se está desarrollando, y por lo cual también el gobierno de Santa Cruz ha emitido o se ha expresado. Porque el 28 de noviembre se está desarrollando un paro de 48 horas pidiéndole mejoras salariales al Ejecutivo Municipal. Fue una medida resuelta de manera unánime y se extenderá hasta la medianoche del lunes. Es decir, hoy y el lunes serán las 48 horas de paro. Justamente la administración que conduce Aldo Aravena y que tiene como interlocutor al Sindicato de Empleados Municipales, a los cuales Aravena les dijo, si la coparticipación sigue cayendo, se va a complicar no solo dar aumento, sino pagar en fecha los sueldos. Una situación de la cual ya hemos hablado en Puerto Santa Cruz, en Los Antiguos, y que no es ajena a los municipales de casi toda la provincia. En este mismo sentido, o como contestación, si se quiere, al municipio y a la argumentación del municipio de 28 de noviembre, fue el propio ministro de Gobierno de la provincia, Nicolás Brizuela, hombre de la cuenca carbonífera, quien dijo que desde la provincia se cumplieron con los envíos de coparticipación y que cada intendente debe ser responsable con sus números, ordenar sus cuentas y recurrir a herramientas tal como lo hace el propio Estado provincial para pagar sus sueldos y afrontar compromisos. La solución no está en la provincia, dijo Brizuela, así que no le vayan a golpear la puerta. Está en los municipios, dijo el ministro de Gobierno,
que en las últimas semanas ya había sido también protagonista de la situación particular que se dio en Los Antiguos, donde a la intendencia, a la administración municipal, no le quedó otra que decir, ¿saben qué, muchachos? Trabajadores municipales tienen razón. Paramos todos, digo. Cada municipio tiene la responsabilidad de administrar sus recursos, cerrar paritarias y ordenar sus finanzas. No podemos resolver desde la provincia lo que compete a la gestión local, dijo el ministro de Gobierno. Señaló que se giraron más de 2.000 millones de pesos en adelantos de coparticipación, además de otros 6.000 millones en fondos regulares. Este año, en solo 3 meses, ya se transfirieron casi 2.000 millones de pesos más. Y en enero, el municipio recibió también 737 millones de pesos, cuando el gasto mensual de sueldos ronda los 590 millones. Es decir, había diferencia a favor, señaló Brizuela, y resaltó que la provincia todos los meses hace giros en descubierto para poder pagar los sueldos, los servicios y las transferencias, y que los municipios deben hacerlo de igual manera y actuar con responsabilidad. Así que hay que establecer, ¿no?, las diferenciaciones de vereda en cuanto a los espacios político-partidarios, porque Aravena pertenece a Unión por la Patria y obviamente el ministro de Gobierno es hombre de por Santa Cruz. Más allá de eso, en el medio, los trabajadores municipales de 28 de noviembre piden, reclaman y paran por una recomposición salarial acorde a los tiempos que corren, a los números de los tiempos que corren. Última pausa musical, después de la misma le voy a invitar a Laura Andreone que venga a hacer el pase y después ya se queda en el aire con ustedes, porque enseguida se viene Siempre Llegué Tarde. Esta es una versión rara de Arriba al Día, porque nunca va hasta la 1, o salvo excepcionales situaciones, pero en este caso el corte de luz prolongado a la mañana nos dejó con muchas ganas de trabajar, así que acá estamos, escuchando a Julio. Esto es Gangsta Paradise. The man that didn't deserve it, me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep
Tengo la alegría, el honor, el placer de recibir en los estudios de Radio Nuevo Día. Y me gustaría que Arriba al Día venga hasta este horario, solamente para entregarle en mano el aire de Radio Nuevo Día a Laura Andreone. Buenas tardes, ¿cómo estás, Pela? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy bien. Mucha gente Sí. que se sumó al 100.9 en un intervalo de tiempo, digamos, de 3, 4 años quizás para acá, te descubrieron a partir de esta nueva vuelta al 100.9 y me dijeron, che, qué linda voz que tiene la chica que hace programa al mediodía. Bueno, me pasaba en el comienzo de la tarde. Y estaban muy agradecidos. Bueno, ahí hay uno, mirá, ahí tenés un El fan. Pela. Están muy contentos de esta nueva propuesta que has Me alegro, empezado. o sea, fuera del Pela y de mi mamá, digamos, Olvidate. que escriben todos Con los tu días. mamá no me crucé ni he hablado. Y al Pela ya lo damos por parte de esta casa, no podríamos decir que es nuevo. Claro. Creo que de hecho en Rompeviento él ya estaba Sí. presente del otro lado del dial. Pero sí gente que dice, che, esa chica. Y que bueno, escuchan Radio Nuevo Día y ahora se topan con Siempre Llegué Tarde y saludan y celebran que estés con nosotros. Bueno, me alegro que sea de esa manera. La idea es ponerle onda al mediodía, que le faltaba ahí una chispita, el enganche hasta que llegue fuera de contexto con toda la data, que siempre tienen de todo para contar. Y de este lado, la pata cultural, si se puede. Exactamente, aparte en la previa del fin de que es cuando la agenda está cargada, está lista y dispuesta para ser planificada y bueno, después hay que asistir, nada más. Hay muchas Hay de propuestas. todo, hay de todo. Hay recitales, obras de teatro, ferias. Es un laburazo buscar la agenda, Ujú. porque hasta el momento, fuera de lo que hacemos acá en el aire, no encuentro un sitio, por ahí antes Que esté había, unificado, digamos. donde esté todo unificado. Entonces, de repente, tengo que entrar a cada uno de los bares Claro. y fijarme en las historias, porque viste que ahora ya muchos no suben al feed, Ajá. sino que es una historia que dura un día y a ver si subieron el flyer si toca una banda. Mira. Después reviso turismo municipal, busco turismo provincial, cultura local, provincial, teatro municipal, todas las salas que se me ocurran, todos los Sí. museos, entro uno por uno cada página, agradezco al personal de prensa de cada una de las instituciones y de ahí saco una agenda. Y después chequeo ferias. Y Bien. estados de conocidos, porque también hay cosas que van por fuera Claro. de lo Sí, sí, conocido. Así que es un trabajo, es un laburo armar la agenda y siempre invitamos a quienes estén escuchando que nos manden un mensaje si tienen algún evento. Por ahí es un evento que armaste vos, buenísimo, mejor, lo difundimos. 51 60 51. Ujú. El número de la radio está dispuesto para que ustedes cuenten si se van a estar presentando, algún amigo, primo, familiar, lo que sea. La agenda cultural está abierta de ahora en más en Siempre Llegué Tarde. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Bueno, hablando de agenda cultural, hay mucho misterio. Varias personas me escribieron y me dijeron, ¿qué sabes de esto? Se difundió un llamado a convocatoria a rueda de prensa Sí. de Santacruceños al Viento. Sí, 3 artistas muy conocidos como son Martín Leós, Juan Ebracalenti Sí. y Guajardo, estaban convocando una conferencia, pero no decían qué iban a contar. Y varias personas me dicen, ¿qué sabés? ¿Ya te adelantaron? ¿Qué sabes? Bueno, hoy vamos a hablar con el músico Juan Ebracalenti para que a ver si algo spoilea al aire. ojalá. Son 3 músicos, así que yo calculo que tiene que ver... Algo con la música. Pero aparte de una conferencia de prensa, hoy sospechábamos con Lea, porque es una conferencia de prensa en un horario raro para una conferencia de prensa y ya en una sala teatral. Si hay una guitarra a mano, tienen que por lo Ojalá. menos terminar guitarreando. No ¿Vos sé vas si a ir? armamos un fogón y yo estoy a la vuelta, así que Vas. probablemente nos estemos dando una vueltita ahí para hacer el aguante. Y Pela estuvo en los arreglos del Teatro Fue parte, Cabral. sí, del desarrollo del espacio, así que conoce bien el lugar. Que es hermoso y que ha sido un emprendimiento privado de Andrés Fernández Cabral, desarrollado a pulmón y que, bueno, es creo que la única sala... No, creo que hay 2 salas teatrales privadas. Esa y la de Tizac. La de Tizac. Que queda aquí en el, Tal en cual. el centro. Y bueno, pero la idea de Andrés siempre dijo es que se use. Él Sí. puso todos sus ahorros en ese. Intentó por la otra vía de conseguir fondos. Ujú. Instituto Nacional de Teatro, provincia, nación, de todos lados. No consiguió para lo que iba a ser el nuevo Teatro Colón Sí. y dijo, ya está, lo hago por mi cuenta. Puso todos sus ahorros en esta sala y entonces ahora hay que usarla. Sí, descentraliza el circuito normal, habitual de movimiento por acá, por el centro de la ciudad,
Pero me parece que el lugar amerita ir y En conocerlo. Ángela Sureda. Exactamente, allá en el barrio El Faro, es cerca de, para quienes se ubican, la cancha de Defensores, ahí a 2 cuadras más o menos. Vos sabés que hoy a la mañana los chicos Claudio y Cari en la otra gestión tienen un segmento los viernes que viene Marcelo Zepernik. Sí, el otro día estuve escuchando él. Hoy no los escuché. Es espectacular, no solo las historias que elige contar, sino cómo las cuenta. ¿Cómo él. las cuenta? Y hoy estaba hablando de los papas ¿Estuvo increíble? y las fuerzas del cielo Y sí. hicieron que se cortara la luz. El fin de pasado tenía que ver con la religión, el fin del Exacto. viernes pasado. Ujú. Y estuvo, pero muy buena cada anécdota, me imaginé cada detalle de lo que contaba. Porque aparte, viste, tiene una manera de narrar que él te va llevando amenamente a una parte de la historia y sin que vos te lo esperes, te saca un chiste o algún dato de color que te termina haciendo reír. De hecho, después estuvimos un rato largo charlando mientras estábamos ahí viendo el día pasar y nos contó otras anécdotas bastante divertidas. Podría ser stand-up, Marcelo. Sí, tranquilamente. Tranquilamente, le sale natural. Muy bueno, muy buen orador. Bueno, hoy vamos a hablar un poco en el momento reflexivo del humor. El humor como herramienta para afrontar las crisis. ¿Viste Bueno, que hace falta? Además, se destacó mucho en estos días de hablar del Papa, de que era un tipo que no solo él tenía un sentido del humor particular y se estaba riendo todo el tiempo, sino que él instaba a que la gente se riera como un bálsamo espiritual, si se quiere, para los días difíciles de la vida. Así que está buenísimo. Sí, está bueno porque no es reírse por reírse, después vamos a ampliarlo, ¿no? Es como, bueno, tampoco me voy a obligar a reírme. No, porque si te reías así ya es psicótico, ¿viste? Cuando te estás riendo. ¿Qué le pasó? Estás riéndote frente al abismo es porque hay algo raro que sucede. Ahí prendió. Ok, están chequeando el cartel de aire. ¿No? Exactamente. Si ven que hacemos sí, no, es eso. Así que bueno, vamos a ver, vamos a hablar. Vos que estás escuchando, la idea es que participes siempre de cada momento, que me cuentes.